Nuevo disparate en Progrelandia. Dirigentes políticos de la izquierda chilena afirman que los peces son seres sintientes, que tienen conciencia, que incluso tienen un gran sentido del humor, que hay algunos más extrovertidos, otros un poquito más tímidos y que incluso tenemos aquellos que hasta juegan al fútbol. En virtud de todo esto, tendríamos que reformar nuestras leyes de pesca para reconocer la dignidad intrínseca a este maravilloso ser sintiente que es el pez. En este video te voy a contar lo que hay detrás de estos disparates y cómo ya se están implementando en otros países de la región, como por ejemplo Colombia. Quédate del otro lado. Quiero que veas la intervención de Ignacia Uribe en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Ignacia Uribe es una activista vegana y, por supuesto, partidaria de la izquierda política chilena. Lo que vas a ver a continuación no es una broma, no es lamentablemente un sketch cómico, ni tampoco es una cámara oculta. Lo que vas a ver es sencillamente la realidad de los progres en el año 2024. Que cuando pensábamos que ya habían dado suficiente vergüenza ajena, cuando creíamos que por fin habían llegado al límite de la ridiculez, vienen para mostrarnos una vez más cuán equivocados podíamos estar. Vienen a demostrarnos cuán capaces son de sobrepasar los límites de la ridiculez una y otra vez. Mira por favor el video. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Aunque la cifra de 2 billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. Te dije que lo que ibas a ver era un completo disparate. Pero bueno, ya sabemos, gracias a los progres, que los peces son animalitos excepcionales, divertidísimos, fabulosos, que incluso cuentan bromas y chistes divertidísimos y que si tenés suerte, hasta podés terminar jugando un partidito de fútbol con alguno de ellos. Al margen de este disparate, ¿en dónde se inscribe esta intervención de Ignacia Uribe? En la discusión por una nueva ley de pesca en Chile. Un proyecto de ley que ya había tenido la intervención del diputado oficialista Jorge Britos. Es decir, un diputado del partido del presidente de izquierdas chileno, Gabriel Boric, que había fijado 2 indicaciones para respetar, entre comillas, el estado físico y mental de los animales acuáticos, o sea, de los peces, los moluscos y los crustáceos, al concebirlos como seres sintientes y conscientes. Jorge Brito, entre otras cosas, en sus indicaciones, escribió lo siguiente: ser sintiente, : animal acuático capaz de tener experiencias y reaccionar a estímulos externos de manera consciente, considerado por este hecho sujeto de consideración moral y respeto. Al margen de la redundancia espantosa de la redacción espantosa del diputado espantoso Jorge Brito, aquí el asunto fundamental es incorporar en una ley de pesca la idea de que el pez tiene una dignidad especial por ser sintiente y consciente, lo que lleva al disparate que acabamos de ver de Ignacia Uribe. Recordemos que esto ya estaba en la primera propuesta constitucional, la del año 2022, en la que por cierto también había intervenido Ignacia Uribe en aquella ocasión. Recordemos en concreto que en aquella propuesta el Estado reconocía a los animales como sujetos de derechos y reconocía su sintiencia. Ya conocen todo este neolenguaje orwelliano del siglo XXI. Los animales tienen sintiencia y por lo tanto son sujetos de derechos según aquella espantosa propuesta constitucional. Recordemos que al mismo tiempo esa misma propuesta también impulsaba el aborto sin restricciones. Sí, o sea, el animal es un ser sintiente que tiene derechos, pero el ser humano en gestación, que no importa su sintiencia confirmada desde hace mucho tiempo por la ciencia, podés destrozar
destrozarlos sin ningún tipo de limitación en el vientre materno. Bien, esa era la constitución de los animalistas y antiespecistas chilenos. Sí, el proyecto que tenía a constitucionalistas disfrazados de Pikachu, de Pokémon, para redactar una nueva constitución para el pueblo chileno. Lo de Ignacio Uribe y lo de Jorge Brito a su vez se enmarca ideológicamente en una nueva ideología de moda llamada antiespecismo. ¿Qué es el antiespecismo? Es una ideología radicalmente antihumanista que lo que hace no es elevar la importancia del animal al mismo nivel que la del ser humano, sino al revés, lo que hace es disminuir la importancia del ser humano para colocarlo en una relación de igualdad respecto de cualquier otra especie del reino animal. ¿Cómo logra esto? Neutralizando, descartando e incluso ninguneando aquellos atributos de la condición humana a las cuales corresponde nuestra definición de dignidad humana. Al hacer esto te queda un hombre radicalmente igual respecto de cualquier otra especie de este planeta. ¿Por qué se llaman antiespecistas? Bueno, porque se oponen a lo que ellos dicen sería una ideología denominada especismo. ¿Qué sería el especismo? Sería el reconocimiento en el ser humano de una dignidad y una calidad ontológica superior a la de cualquier otra especie sobre el planeta. Esa superioridad ontológica estaría dada, insisto, por una serie de condiciones y atributos que solo se registrarían en la especie humana. Esos atributos suelen ser considerados, por ejemplo, la razón o la voluntad, de las cuales se deriva la libertad constitutiva del ser humano, de la cual emana a su vez la dignidad humana. Por lo tanto, esto sería el antiespecismo, un combate organizado y deliberado contra la idea de que el ser humano es ontológicamente superior a otras especies sobre nuestro planeta Tierra. Además, el antiespecismo es una parte de la agenda woke, es una parte más de la desquiciada interseccionalidad con la que lleva adelante sus combates la nueva izquierda. ¿Qué es la agenda woke? Es la agenda que multiplica las relaciones de opresores y oprimidos. La vieja lucha de clases en las cuales se enfrentaba el que tenía los medios de producción y aquel que no los tenía, hoy se ha pluralizado en un sinfín de conflictos que impulsan el agigantamiento del poder. Cada nuevo conflicto leído como una relación de opresores y oprimidos es una nueva oportunidad para el Estado para intervenir en la libertad humana, reglamentar, dirigir y planificar la vida del ser humano. Hay así, por ejemplo, en clave de interseccionalidad, una equivalencia entre, atención, ser humano, hombre, heterosexual y capitalismo. Por otro lado, habría también una equivalencia entre animal, mujer, LGBT y lucha anticapitalista. Así, por ejemplo, la liberación de la mujer, la liberación del género, tendría un impacto muy positivo también para la lucha antiespecista, y la lucha antiespecista a su vez tendría un gran impacto sobre la lucha de la liberación del género y sobre la lucha anticapitalista, y así sucesivamente. Todas estas causas estarían interrelacionadas porque forman parte de una misma interseccionalidad. ¿Te acordás, por ejemplo, de la feminista antiespecista que iba a manifestaciones del 8M para apoyar a sus hermanas las vacas? ¿O te acordás, por ejemplo, de las feministas españolas que hacían manifestaciones y acusaban a los gallos de violar a las gallinas? Bueno, es esto mismo de lo cual estamos hablando. Los huevos son de las gallinas. Nosotros les devolvemos sus huevos porque son suyos. En este caso, los huevos no están fecundados porque nosotras tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que les violaran, aunque fueran su naturaleza. Y porque ellas sufren. Hola, compañeros. Hola, compañeros. Los huevos son de las gallinas, son suyos, por eso los ponen ellas, es su menstruación. Comérselos es robárselos y financiar la esclavitud animal. Nosotros somos un colectivo antiespecista, transfeminista, libertario y ecologista que lucha por la liberación animal y del planeta.
haciendo lo máximo posible. Unides construimos instalaciones, vallados seguros para poder rescatar animales que están en la esclavitud para darles la vida digna que realmente merecen. Estos disparates no son simplemente ocurrencias, modalidades del discurso, ni siquiera una oportunidad para simplemente burlarnos de un progre. Es que estos disparates ya se están implementando. Se están implementando en las legislaciones, en fallos judiciales y en la vida en general de las naciones de nuestra región. Acompáñame, por ejemplo, a ver el caso colombiano. Mayo del año 2022. La Corte Constitucional de Colombia prohíbe la pesca deportiva. El alto tribunal aseguró que si bien no existe consenso acerca de si los peces son seres sintientes, lo cierto es que en virtud del principio de precaución resulta necesaria la intervención del Estado. Bien, ¿qué significa esto? Significa que, dado que la ciencia todavía no está muy segura de si el pez es un ser sintiente o no, pues entonces, por si las dudas, el Estado tiene que prohibir cuanto antes esta actividad económica. Una actividad económica, por cierto, bastante importante para muchísimas familias en varias zonas colombianas. Por ejemplo, en los departamentos de Cundinamarca, o por ejemplo en Antioquia, o por ejemplo en el Cauca. De hecho, uno de los mejores lugares del mundo para hacer pesca deportiva está en Bahía Solano, en el departamento del Chocó. Insisto, numerosas familias colombianas dependen económicamente de esta actividad, dependen de ello para su sustento familiar, el pan de cada día depende de la pesca deportiva y resulta que un puñadito de jueces en Colombia vienen a decir que como todavía no sabemos si son o no seres sintientes los peces, pues entonces hay que prohibir, tiene que intervenir el Estado para prohibir la actividad económica de las familias colombianas. Vamos a ver otra noticia relativa a la misma Corte Constitucional del mismo año, muy poquitos meses atrás, febrero del año 2022. Recordá, la anterior noticia era de mayo del 2022, esta es de febrero del 2022. Titula la BBC así: aborto en Colombia. La Corte Constitucional lo despenaliza hasta la semana 24 de gestación. ¿Qué significa esto? Bueno, que no ha pasado esto por el Congreso, no ha pasado por el soberano, sino que ha pasado por la opinión de un puñado de jueces que dice que a partir de ahora las mujeres colombianas pueden matar a sus hijos en gestación, incluso teniendo 6 meses de ser gestados. La ciencia hace mucho tiempo que sabe que el feto humano a las pocas semanas de gestación ya es capaz de sentir dolor. ¿Cómo sabe esto la ciencia? Bueno, por ejemplo, haciendo cirugías fetales se han dado cuenta los médicos que el ritmo cardíaco del feto se aceleraba cuando no se utilizaba anestesia. En cambio, cuando se le colocaba la debida anestesia, el ritmo cardíaco se mantenía igual. ¿Por qué? Porque no estaba presente el signo del dolor, que era lo que hacía que acelerara el ritmo cardíaco. Y sin embargo, la misma corte que usa la excusa del dolor para el pez es la misma corte que habilita matar a seres humanos en gestación hasta la semana número 24, o sea, hasta el 6º mes de ser gestado. La BBC además nos brinda más información al respecto. Mira esto. El fallo de la Corte se produce como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto. Bien, ¿qué es Causa Justa? 90 organizaciones feministas y aborteras. Una de las más importantes de ellas es Pro Familia. De hecho, Pro Familia, digamos así, Causa Justa es una fachada de Pro Familia y otras organizaciones. ¿Qué es Pro Familia? Es la filial de la International Planned Parenthood Federation, la IPPF en Colombia. O sea, ¿qué es la IPPF? Es una red de clínicas abortistas que brindan abortos en el mundo y lucran con este negocio. Se embolsan incontables millones de dólares con el negocio de matar a seres humanos en gestación. De hecho, que Causa Justa ha sido una fachada de Pro Familia en Colombia, la propia IPPF lo reconoce en la página número 10 de su reporte financiero del año 2022, en el que precisamente se atribuyen el logro de haber despenalizado el aborto para 24 semanas de gestación. O sea, la propia IPPF celebra este fallo de estos jueces colombianos como un logro
propio, como un logro de la propia YPF y de su Casa Nacional, o sea, Profamilia, que es parte de Causa Justa. ¿Cuántos millones le da, por ejemplo, YPF a Profamilia? Bueno, eso es muy fácil de ver, lo podemos ver en todos los reportes financieros publicados por YPF. Tomemos el del año anterior, tomemos el del año 2021. Bien, acá vamos a encontrar que en ese año, solo en ese año, YPF le había dado a Profamilia, o sea, a Causa Justa, $1.623.000. Bien. Esto aparece en la página 44 del informe financiero de YPF año 2021. Pero no solamente es YPF la que ha venido financiando este grupo de aborteros en Colombia. También George Soros, el magnate, que es la cabeza de la Open Society Foundations, le ha venido dando mucho dinero. Si sumamos las donaciones que han sido publicadas, seguramente hay muchas otras no publicadas. Open Society es una de las ONG menos transparentes del mundo, pero ateniéndonos solo a lo que está publicado, podemos contabilizar $1.538.000. Sí, más de 1,5 millones de Soros para Profamilia, o sea, para una parte muy importante de Causa Justa. Junto a Profamilia también hay otros grupos que forman parte de Causa Justa. Por ejemplo, el Centro de Derechos Reproductivos, que también ha sido financiado por George Soros, como te lo estoy mostrando en la página oficial de Open Society Foundations. También ha sido financiado por otras entidades globalistas, como por ejemplo la Fundación Ford, que le ha dado muchísimos millones. Muchísimos millones. Por ejemplo, tomemos por azar esta donación. 7,5 millones. 7,5 millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, acá está en pantalla. Apoyo general para promover la libertad reproductiva como un derecho humano fundamental que todos los gobiernos están legalmente obligados a proteger, respetar y cumplir. Fecha octubre del 2020. 7,5 millones, te lo paso en limpio, para impulsar la legalización del aborto en todo el mundo, incluido también Colombia. Esto termina en un fallo a favor del aborto en 24 semanas de gestación y muy poquitos meses después, vaya casualidad, otro fallo para prohibir la pesca deportiva porque el pobre pez quizás sea un ser sintiente. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.